¿Cuál es la profecía más aterradora del Apocalipsis que está a punto de cumplirse? Esta es una pregunta que muchos se hacen en estos tiempos de crisis, guerras, pandemias y desastres naturales. ¿Estamos viviendo los últimos días de la humanidad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En este artículo vamos a analizar una de las profecías más escalofriantes del libro de Apocalipsis, que según algunos expertos, podría estar cumpliéndose en la actualidad. Se trata de la marca de la bestia, el 666, que según el texto sagrado, será impuesta a todos los habitantes de la tierra como una forma de control y dominio por parte del anticristo. La marca de la bestia, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, describe dos bestias que se levantan en los últimos tiempos. La primera surge del mar y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y representa al anticristo, el falso Mesías que engañará al mundo con sus señales y prodigios. La segunda bestia surge de la tierra, y tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta bestia representa al falso profeta, el aliado del anticristo que lo hará adorar por todos los pueblos. El versículo 16 dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente». El versículo 17 añade: «Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». El versículo 18 revela el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué significa esta marca? ¿Cómo se relaciona con el mundo actual? ¿Qué consecuencias tendrá para los que la acepten o la rechacen? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos. ¿Qué significa esta marca de la bestia? ¿Qué significa la marca de la bestia? Esta es una pregunta que muchos se hacen al leer el libro del Apocalipsis, donde se habla de un sello que llevarán los seguidores de la bestia, el anticristo, en la frente o en la mano derecha. ¿Qué implica este sello? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué consecuencias tendrá para los que lo acepten y para los que lo rechacen? Estas son algunas de las cuestiones que intentaremos responder en este artículo, basándonos en lo que dice la Biblia y en lo que podemos observar en el mundo actual. ¿Qué consecuencias tendrá para los que la acepten o la rechacen la marca de la bestia? La marca de la bestia es un tema que ha generado mucha controversia y especulación entre los cristianos y no cristianos. Se trata de un sello o una marca que, según el libro del Apocalipsis, el anticristo impondrá a todos los habitantes de la tierra durante la gran tribulación, el período de 7 años que precederá al regreso de Cristo. Según el Apocalipsis 13, 16, 18, la marca de la bestia será colocada en la mano derecha o en la frente de las personas, y sin ella nadie podrá comprar ni vender. Además, la marca tendrá el número 666, que es el número de la bestia o del anticristo. ¿Pero qué consecuencias tendrá para los que la acepten o la rechacen? Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Los que acepten la marca de la bestia se someterán al poder y a la autoridad del anticristo, que se opondrá a Dios y a su pueblo. Apocalipsis capítulo 13 versículos 7 y 8. Adorarán a la bestia y a su imagen, que será una representación del anticristo que hablará y hará milagros engañosos. Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 y 15. Recibirán el juicio y la ira de Dios, que se manifestará en plagas y calamidades sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 y 10, capítulo 16 versículo 1 al 21. Serán condenados al lago de fuego, que es el castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 14 versículo 11, capítulo 19 versículo 20, capítulo 20 versículo 10. Los que rechacen la marca de la bestia serán perseguidos y martirizados por el anticristo y sus seguidores, que intentarán obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, capítulo 20 versículo 4. Permanecerán fieles a Dios y a su palabra, resistiendo la tentación y el engaño del enemigo. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, capítulo 15 versículo 2. Recibirán el consuelo y la protección de Dios, que los guardará de su ira y les dará una esperanza segura. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 17, capítulo 14, versículo 13, capítulo 21, versículo 1 al 7. Heredarán la vida eterna, que es el regalo de Dios para los que creen en su Hijo Jesucristo.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 3 al 5. Como podemos ver, las consecuencias de aceptar o rechazar la marca de la bestia son muy serias y determinantes para nuestro destino eterno. Por eso, debemos estar atentos y preparados para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan, confiando en Dios y en su promesa de salvación. La marca de la bestia es un tema que ha generado mucha controversia y especulación entre los cristianos y no cristianos. ¿Qué significa esta marca? ¿Cómo se relaciona con el mundo actual? ¿Qué consecuencias tendrá para los que la acepten o la rechacen? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a continuación. Según el libro de Apocalipsis, la marca de la bestia es un símbolo que identifica a los seguidores del Anticristo, el falso Mesías que se levantará en los últimos tiempos para engañar y dominar a las naciones. Esta marca se colocará en la mano derecha o en la frente de las personas, y sin ella nadie podrá comprar ni vender. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. La Biblia no nos dice exactamente cómo será esta marca, pero nos da algunas pistas. Por ejemplo, dice que el número de la bestia es 666, el número de un hombre, Apocalipsis 13, 18. También dice que la marca será una imagen del Anticristo, que tendrá poder para hablar y hacer milagros. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Algunos han interpretado que esta marca podría ser un microchip, un código de barras, un tatuaje o una señal digital. Lo que sí sabemos es que esta marca tendrá una gran influencia en el mundo actual. El Anticristo usará esta marca para controlar la economía, la política, la religión y la sociedad. Los que acepten la marca se someterán a su autoridad y recibirán su condenación eterna. Los que rechacen la marca se mantendrán fieles a Dios y sufrirán persecución y martirio, pero recibirán su salvación eterna. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Por eso, es muy importante estar alertas y preparados para el tiempo del fin. No debemos dejarnos engañar por el Anticristo ni por sus falsos profetas. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, el verdadero Mesías y Rey de Reyes. Debemos confiar en el Espíritu Santo, que nos guiará y fortalecerá en medio de las pruebas. Y debemos esperar con paciencia y esperanza la segunda venida de Cristo, que destruirá al Anticristo y a sus seguidores, y establecerá su reino eterno de justicia y paz. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Como debemos estar preparados para no ser marcados con el número de la bestia. En este artículo voy a compartir con ustedes algunos consejos prácticos para evitar ser engañados por el sistema del Anticristo y resistir la tentación de recibir la marca de la bestia, que según la Biblia será una señal impuesta a todos los que adoren a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 13, 16, 18. La marca de la bestia será una forma de control económico, político y religioso que impedirá a los que la rechacen comprar o vender y los expondrá a la persecución y a la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9, 11. Por eso, es vital estar preparados espiritualmente, mentalmente y materialmente para enfrentar esta situación. Algunos pasos que podemos seguir para estar preparados. 1. Mantener una relación íntima con Dios. Lo más importante es tener una fe firme en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y vivir en obediencia a su palabra. Debemos orar sin cesar, leer y estudiar la Biblia, y participar en una comunidad cristiana que nos apoye y nos edifique. Así podremos recibir la guía y el consuelo del Espíritu Santo, y estar alertas a las señales de los tiempos. 2. Conocer las profecías bíblicas. La Biblia nos revela lo que va a suceder en el futuro, y nos advierte sobre los engaños y las trampas del enemigo. Debemos estudiar las profecías sobre el fin de los tiempos, especialmente las del libro de Apocalipsis, y compararlas con los acontecimientos actuales. Así podremos discernir los tiempos y reconocer la manifestación de la bestia y su marca. 3. No conformarse al mundo. La Biblia nos dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en él, porque el mundo está bajo el dominio del maligno. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Debemos evitar ser influenciados por la cultura y los valores del mundo, que nos alejan de Dios y nos hacen vulnerables al engaño. Debemos renunciar a todo lo que nos impida seguir a Cristo y buscar las cosas de arriba,
donde está nuestra verdadera ciudadanía. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. 4. Prepararse para sufrir por Cristo. La Biblia nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Debemos estar dispuestos a sufrir por amor a Cristo y no avergonzarnos de su nombre ni de su evangelio. Debemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el reino de Dios, donde recibiremos la recompensa eterna por nuestra fidelidad. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Suscríbete y déjanos comentario 5. Apoyarse en la familia de Dios. La Biblia nos dice que somos miembros los unos de los otros y que debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4. Juan capítulo 3, versículo 1 al 4. Debemos mantenernos unidos como hermanos y hermanas en Cristo y ayudarnos mutuamente en las necesidades materiales y espirituales. Debemos animarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros a permanecer firmes en la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Colocando nuestra mirada en el Señor Jesús, así podremos mantener firmes